Hola y bienvenidos nuevamente. Este es el video número 2 de 3, ¿verdad? Eh, Ahora ya no les voy a explicar nada de teoría, ¿verdad? Nos vamos directamente al ejemplo número 2. Al observar en el ladillo izquierdo, es decir, acá, ¿verdad? Muestra un desplazamiento de 5 metros, que forma un ángulo de 127 grados con respecto al semieje X positivo. Vaya, vamos a analizar esto de acá. Nos está diciendo que nuestro vector mide 5 metros. Claro, nosotros no vamos a poder dibujar 5 metros acá. Entonces hacemos uso de la escala, ¿verdad? 1 centímetro, 1 metro. Es decir, en 5 centímetros nosotros vamos a estar representando 5 metros. Ahora vamos con el ángulo o la dirección. Nos está diciendo de que forma un ángulo de 127 grados con respecto al semieje X positivo. Acá tenemos X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. Entonces nos está diciendo que de acá hasta acá mide 127 grados. Y nos está solicitando encontrar las componentes rectangulares del vector, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Expresar el vector en función de los vectores y j, y c, determinar el vector unitario del desplazamiento. Ahora vamos con la solución del literal A, ¿verdad? Para ello vamos a colocar acá los datos. ¿Qué datos nos están dando? Pues nos está dando cuánto mide nuestro vector, es decir, nuestra magnitud, que mide 5 metros. Nos está diciendo también de que nuestra dirección con respecto al eje positivo, X positivo, es de 127 grados. Pero si se fijan ustedes, nuestro vector está desplazado sobre el eje X negativo, por lo que nos conviene que nuestra dirección sea esta de acá con respecto al semieje X negativo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan y colocan acá su transportador, se darán cuenta que va del 0 al 90 grados y de 90 grados va a 180 grados. Es decir, todo esto de acá mide 180 grados. Y nos está diciendo que de acá hasta acá mide 127 grados. Entonces solo necesitamos saber cuánto mide acá. Vamos a hacer uso de una simple resta. A 180 grados, que es lo que mide acá, le vamos a restar los 127 grados que mide de acá hasta acá. Y nos va a dar como resultado 53 grados. Es decir, nuestra dirección con respecto al semieje X negativo es igual a 53 grados. Es lo que mide de acá a acá. ¿Y cuál va a ser nuestro sentido? Pues ya saben que ustedes acá tienen el norte, el sur, el este y el oeste. Y nuestro vector está en el cuadrante entre el norte y el oeste. Entonces, según la punta de la flecha, sería noroeste. Ahora vamos a continuar con la solución de nuestro ejercicio. Nos están, en el literal A, nos están solicitando los componentes rectangulares, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uso de la fórmula que vimos en el video anterior. Para encontrar la de x, ¿por qué de x? Porque nuestro vector se llama d. Entonces, si se está desplazando sobre el eje x, en este caso negativo, sería dx, ¿verdad? Llamado d y el eje x, ¿verdad? Va a ser igual a cuánto mide mi vector, que ya lo tenemos, ¿verdad? Coseno, porque la x siempre va a ir relacionado con el coseno del ángulo teta, que también ya lo tenemos, ¿verdad? Para la de y, la componente de y, que la podemos colocar acá o acá, eh, igual, ¿verdad? El valor de nuestro vector, la magnitud del vector, seno del ángulo teta, en ese caso 53, ¿verdad? Recuerden, la de y o la y, la componente y siempre va relacionada con el seno, ¿verdad? Acá voy a dejar los datos para irnos orientando. Y dice lo siguiente: para encontrar las componentes rectangulares del vector se elabora un diagrama, es decir, este que nosotros hemos elaborado acá.
y se encuentra la información necesaria. Ya tenemos la magnitud, ya tenemos la dirección, ya tenemos el sentido también, solo nos hacen falta las componentes rectangulares, es decir, acá y acá, ¿verdad? Como ya se conoce lo que es la magnitud y el ángulo o dirección que forma con el semieje negativos, entonces solo vamos a sustituir. Acá les voy a aclarar algo. Dx va a ser igual a menos 5 metros, es decir, nuestra magnitud, coseno de 53 grados. Solo vamos a sustituir. ¿Verdad? Si esto lo colocan ustedes en su calculadora, les va a dar igual a menos 3 metros. Es decir, de acá a acá mide 3 metros. 3 metros. Pero ¿por qué he colocado acá menos? Porque si se fijan, estamos hablando de un desplazamiento sobre la x negativa, por lo que la componente rectangular en el eje X va a ser negativa. Entonces, acá les voy a aclarar una cosa. Si nuestro vector se dirige hacia la izquierda, la de X, bueno, la componente X, porque aquí podría ser AX, ¿verdad? FX, pero en este caso la de X va a ser negativa. Si se dirige hacia la derecha, siempre la componente de X va a ser positiva. Si se dirige hacia arriba, la de Y, en este caso de, ¿verdad? Por el nombre del vector, ¿verdad? Va a ser positiva. Pero si se dirige hacia abajo, va a ser de Y negativo. Entonces deben de tener en cuenta eso, ¿verdad? Si se desplaza a la izquierda, negativo. Si se desplaza a la derecha, positivo. Aquí estamos hablando de X, ¿verdad? Si se desplaza hacia arriba, va a ser positivo. Si se desplaza hacia abajo, negativo. Cuando estamos hablando de Y, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la de Y, esta de acá. 5 metros seno, ustedes van a encontrar en la calculadora como sin de 53 y les tiene que dar 4 metros. Es decir, esto de acá o esto de acá, como ustedes lo quieran ver, mide 4 metros. Entonces la componente rectangular X mide 3 metros, componente rectangular Y mide 4 metros, esta negativa por desplazarse a la izquierda, ¿verdad? Y esta va a ser positiva por desplazarse hacia arriba. Ahora vamos con el literal B. Para eso les voy a hacer hincapié en que deben de leer nuevamente la página 14, en la cual les habla sobre vector unitario. El vector desplazamiento será la suma de las componentes en X y en y bastará con multiplicar cada componente con su respectivo vector unitario para proporcionarle carácter vectorial. Entonces, si se van ustedes a la página 14, ahí habla sobre los vectores unitarios y les dice que los vectores asociados a los ejes del plano cartesiano se simbolizan de la siguiente forma. Y la componente y con una cachuchita en la parte de arriba, ¿verdad? Es decir, acá, para el eje X. Y la J para el eje Y. Entonces solo basta con multiplicar cada componente por su vector unitario. Y siempre ahí en la página 14 les habla. Si se trabaja en el plano, los vectores unitarios a emplear son I y J. Y la notación de los vectores unitarios para el vector A es, y ahí les menciona lo que yo les estoy hablando. En este caso, este 3 lo vamos a multiplicar por su vector unitario, que sería la I, ¿verdad? Y este de Y lo vamos a multiplicar por su vector unitario, que es J. Y acá ya estamos eh, obteniendo el literal B, expresar el vector en función de los vectores I y la J. Y así fácilmente ya encontramos el literal B, ¿verdad? Ahora bien, vamos con el literal C, determinar el vector unitario del desplazamiento. Para el vector unitario del desplazamiento se divide el vector entre su magnitud. Ahora bien,
deben de regresar a la página 14 en los vectores unitarios y ahí les habla que el vector unitario de cualquier vector se encuentra al dividir dicho vector entre su respectiva magnitud. En este caso, eh, vamos a representar el vector unitario del desplazamiento como la u con la flechita hacia arriba y como su índice la d de desplazamiento. Claro, si nuestro vector fuera f, acá sería f, ¿verdad? Y acá vamos a colocar eh, el vector, los componentes del vector, es decir, esto de acá, ¿verdad? Acá tenemos el valor de nuestro vector y abajo va a ir la magnitud, es decir, cuánto mide mi vector, que sería 5 metros. Entonces, ya tenemos el valor de nuestro vector, que sería menos 3i más 4mj entre eh, nuestra magnitud, que es igual a 5 metros. Ahora bien, vamos a dividir o vamos a separar este 5 metros para cada componente y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Menos 3 entre 5 metros por i más 4m entre 5j. Y acá ya tenemos el valor de nuestro vector con respecto al eje, con respecto a nuestro vector unitario. Entonces nuestro vector unitario sería así, ¿verdad? Y acá tienen lo que deben de realizar ustedes en su cuaderno. Y la escala que van a utilizar es 1 kilómetro, 1 centímetro. Es decir, que en 7.5 centímetros ustedes van a estar representando 7.5 kilómetros. Y solo deben de seguir los mismos pasos que yo he desarrollado. Ahora los invito a continuar en el siguiente video.